La verdad más incómoda que la mayoría de los hombres nunca escuchan es esta. Muchas veces, una mujer empieza a entender lo que sentía por ti después de que ya no estás ahí. Y no porque de repente te vuelvas más atractivo, no porque aparezca la magia, sino porque el tiempo hace algo en su mente que casi ningún hombre comprende, algo silencioso, algo que cambia recuerdos, emociones y percepciones sin que ella siquiera se dé cuenta. Si ahora mismo te sientes ignorado, reemplazado o convencido de que ella siguió adelante sin mirar atrás, quiero que te quedes conmigo unos minutos, porque lo que voy a explicarte hoy contradice gran parte de lo que los hombres creen sobre la atracción, el apego y la ausencia. Capítulos nos comentarios e descrição. Pule se quisiera versión curta. ¿Sabes lo que la mayoría de los hombres nunca entiende? Cuando una mujer te tiene todos los días frente a ella, su mente se enfoca en lo que está presente, pero cuando desapareces, algo completamente diferente comienza a ocurrir, y es justamente ahí donde muchos hombres interpretan mal el silencio. La psicología humana lleva décadas mostrando que la distancia puede alterar la forma en que recordamos a las personas. No significa que alguien se enamore mágicamente. Significa que la ausencia puede cambiar el valor emocional que la mente le asigna a ciertos recuerdos. Y esta es la parte que pocas mujeres admiten abiertamente y que casi ningún hombre aprende a tiempo. Porque cuando entiendas lo que el tiempo realmente hace en su mente cuando ya no estás ahí, finalmente comprenderás por qué algunas mujeres olvidan rápido y por qué otras pasan mucho más tiempo pensando en un hombre de lo que jamás reconocerían. 1. La ausencia no te borra de su mente, te convierte en una pregunta sin respuesta. La mayoría de los hombres cree que cuando dejan de estar presentes en la vida de una mujer, ella simplemente pasa página y los olvida. Pero muchas veces ocurre algo mucho más interesante. Cuando ya no estás ahí, dejas de ser una experiencia diaria y te conviertes en una pregunta que su mente intenta resolver. Y las preguntas sin respuesta tienen una capacidad extraña para quedarse más tiempo en nuestra cabeza que las respuestas completas. Aquí está la idea central. Lo que una persona recuerda no siempre es lo que más tuvo. Muchas veces recuerda aquello que nunca terminó de entender. Piénsalo por un momento. Cuando alguien está presente todos los días, la mente se acostumbra. Lo predecible deja de requerir atención. Es un mecanismo normal del cerebro humano. Pero cuando alguien desaparece, especialmente si dejó una impresión emocional significativa, el cerebro pierde acceso a información que antes daba por sentada. Y entonces comienza algo curioso. La mente intenta completar los espacios vacíos. Empieza a revisar conversaciones, momentos compartidos, decisiones tomadas, palabras que parecían insignificantes. No porque exista magia, no porque exista una conexión sobrenatural, sino porque el cerebro humano odia los asuntos que percibe como incompletos. Y aquí es donde muchos hombres interpretan mal lo que sucede. Creen que ser recordado significa que una mujer está sufriendo o pensando constantemente en ellos. No necesariamente. A veces significa algo mucho más simple. Significa que todavía existe una pregunta emocional que nunca terminó de responderse por completo. Imagina dos hombres. El primero intenta estar presente cada segundo. Envía mensajes constantemente, explica cada emoción, resuelve cada duda. Nunca deja espacio para la reflexión. El segundo comparte experiencias reales, tiene una vida propia, crea momentos genuinos y luego sigue avanzando con sus objetivos, sin convertir toda su identidad en la relación. Cuando ambos desaparecen de la misma situación, ¿quién crees que deja más espacio para ser recordado? Muchas veces no es el hombre que estuvo más disponible, es el hombre cuya presencia tenía profundidad, pero no dependencia, porque una cosa es ocupar tiempo y otra muy diferente es ocupar significado, y las personas rara vez olvidan aquello que tuvo significado en una etapa importante de sus vidas. Ahora bien, esto no significa que debas crear misterio artificial, no significa que debas desaparecer para provocar reacciones, no significa jugar juegos emocionales. La verdadera lección es mucho más madura. Construye una vida que siga teniendo dirección incluso cuando nadie te esté observando. Desarrolla intereses propios. Mantén tus valores. Ten objetivos que existan más allá de cualquier relación. Porque cuando un hombre tiene identidad, su ausencia se siente diferente. No deja un vacío de atención, deja un vacío de presencia. Y esas dos cosas no son iguales.
Haz una pausa y piensa en eso. El error que muchos hombres cometen es intentar ser imposibles de olvidar, y en ese intento terminan pareciendo necesitados de validación. La paradoja es que las personas más memorables rara vez están intentando ser memorables, simplemente están siendo auténticas, y eso deja una impresión mucho más profunda. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien desapareció de tu vida y solo después entendiste el valor que tenía para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa conocer tu experiencia, porque lo que acabamos de hablar explica por qué algunas mujeres siguen pensando en ciertos hombres durante mucho más tiempo del que cualquiera imaginaría. Pero espera a escuchar lo siguiente, porque el tiempo no solo mantiene algunos recuerdos vivos, en muchos casos los transforma. 2. ¿Por qué los recuerdos positivos suelen crecer cuando ya no estás? La mayoría de los hombres cree que el tiempo destruye los recuerdos, pero en muchas ocasiones ocurre exactamente lo contrario. Algunos recuerdos se vuelven más fuertes cuando la persona ya no está presente para modificarlos, y aquí está la parte que pocos hombres entienden. Cuando una experiencia termina, la mente no guarda cada detalle, guarda la interpretación emocional de esa experiencia. Con el paso del tiempo, muchos momentos pequeños desaparecen, las conversaciones rutinarias, los desacuerdos sin importancia, las molestias cotidianas, pero ciertas emociones permanecen, y cuando eso ocurre, la mente empieza a reconstruir la historia alrededor de esas emociones, no porque alguien esté mintiéndose a sí mismo, sino porque así funciona la memoria humana. La memoria no es una grabación, es una reconstrucción. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro vuelve a ensamblar partes de esa experiencia. Y en ese proceso, lo emocional suele sobrevivir mejor que lo trivial. Por eso algunas personas parecen más valiosas con el paso del tiempo, no necesariamente porque fueran perfectas, sino porque la distancia elimina ruido y deja visible lo que realmente importaba. Ahora observa este escenario. Un hombre pasa meses intentando demostrar constantemente su valor, explica todo, justifica todo, persigue cada oportunidad para ser apreciado. Cuando la relación termina, la sensación dominante que deja es presión. Otro hombre comparte momentos genuinos, escucha, aporta tranquilidad, tiene defectos como cualquier persona, pero también deja experiencias que se sintieron auténticas. Cuando el tiempo pasa, ¿qué es más probable que permanezca? Las pequeñas discusiones suelen perder fuerza, pero la sensación de bienestar emocional suele mantenerse mucho más tiempo, y ahí aparece algo interesante. Muchas veces una mujer no recuerda cada conversación, recuerda cómo se sentía después de hablar contigo. No recuerda cada salida. Recuerda cómo se sentía estando a tu lado. Porque las emociones suelen ser más resistentes que los detalles, y eso cambia completamente la forma en que entendemos la ausencia. No se trata de crear momentos espectaculares. Se trata de crear experiencias que tengan significado emocional real. Respira un segundo y piensa en eso. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta información? Primero, enfócate en la calidad de las interacciones, no en la cantidad. Segundo, presta atención a cómo haces sentir a las personas, no solo a lo que intentas demostrar. Tercero, desarrolla una presencia tranquila y consistente en lugar de buscar impresionar constantemente. Y cuarto, entiende que el respeto, la autenticidad y la estabilidad emocional suelen dejar huellas más profundas que cualquier intento de llamar la atención. Ahora cuidado con este error. Muchos hombres escuchan algo así y concluyen que deben volverse distantes para ser recordados. No, la distancia por sí sola no crea valor. La distancia únicamente revela el valor que ya existía. Esa diferencia lo cambia todo. Una frase sencilla que refleja esta mentalidad sería: prefiero que las personas recuerden cómo se sintieron conmigo antes que intentar convencerlas de quién soy. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando piensas en alguien importante de tu pasado, ¿recuerdas más los detalles de lo que hizo o la forma en que te hacía sentir? Escríbelo en los comentarios, porque lo que acabamos de ver explica por qué algunos recuerdos se vuelven más fuertes con el tiempo. Pero el siguiente punto es todavía más incómodo, porque muchos hombres pasan años intentando ser recordados, y sin darse cuenta hacen exactamente lo contrario. Y cuando entiendas ese error, empezarás a ver por qué algunos hombres dejan una impresión duradera sin siquiera intentarlo. 3.
el error que cometen los hombres al intentar ser recordados. La mayoría de los hombres que quieren ser inolvidables terminan haciendo exactamente lo que los vuelve olvidables. Y sé que eso suena injusto, pero escucha con atención. Cuanto más intentas controlar cómo alguien te recuerda, menos natural se vuelve tu presencia. La verdad es esta. Los hombres que dejan una impresión duradera rara vez están obsesionados con dejar una impresión. Están concentrados en vivir con propósito, no en perseguir validación. Aquí es donde aparece un patrón que muchas veces pasa desapercibido. Cuando un hombre empieza a preocuparse demasiado por permanecer en la mente de una mujer, cambia su comportamiento. Empieza a sobreexplicarse. Empieza a buscar señales constantemente. Empieza a medir cada conversación, cada mensaje y cada reacción. Y sin darse cuenta, deja de estar presente en el momento. Ahora está enfocado en el resultado. Y las personas suelen percibir ese cambio, porque la energía cambia. La conversación cambia. La confianza cambia. Lo que antes parecía natural comienza a sentirse forzado. Y aquí hay algo que pocos hombres consideran. La mente humana recuerda mejor a las personas que parecen completas por sí mismas. ¿Por qué? Porque transmiten algo que genera tranquilidad. No están intentando convencer al mundo de su valor. Ya actúan como si entendieran quiénes son. Y eso tiene un efecto muy poderoso, especialmente con el paso del tiempo, porque cuando alguien parece cómodo consigo mismo, deja una impresión coherente, y la coherencia es más memorable de lo que la mayoría imagina. Ahora bien, probablemente has visto esto en tu propia vida. Personas que hablaban constantemente de sí mismas, personas que intentaban impresionar a todos, personas que parecían necesitar aprobación en cada interacción. Curiosamente, son difíciles de recordar con claridad después de un tiempo, pero también has conocido personas diferentes, personas tranquilas, seguras, auténticas, personas que no parecían estar actuando para una audiencia. Y aunque hayan pasado años, todavía recuerdas cómo te hacían sentir. Eso no es casualidad, es psicología básica. La autenticidad crea una impresión más profunda que el esfuerzo constante por impresionar, porque cuando alguien es auténtico, no obliga a la mente a procesar una imagen artificial. La experiencia se siente más real, más estable, más creíble, y por eso permanece. Piensa en esto por un momento. Si una mujer te recuerda únicamente porque llamabas su atención, ese recuerdo dependerá de la atención. Pero si te recuerda porque percibía valores sólidos, tranquilidad emocional y una identidad clara, el recuerdo descansa sobre algo mucho más profundo. Haz una pausa y reflexiona sobre eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, deja de preguntarte constantemente cómo te ve ella. Empieza a preguntarte cómo te ves tú. Segundo, construye una vida que te haga sentir orgulloso incluso cuando nadie te esté observando. Tercero, presta más atención a la calidad de tu carácter que a la cantidad de atención que recibes. Y cuarto, aprende a disfrutar las conexiones sin convertirlas en una prueba de tu valor personal, porque ahí es donde nace la verdadera confianza. Ahora cuidado con este error. Muchos hombres escuchan esto y creen que deben actuar indiferentes. No, la indiferencia no es confianza. La desconexión emocional no es fortaleza. La confianza real sigue siendo cálida, presente y genuina. Simplemente no depende de la aprobación constante. Una frase sencilla que refleja esta mentalidad sería: no necesito demostrar quién soy en cada momento. Prefiero que mis acciones hablen con el tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentabas impresionar a alguien, peores resultados obtenías? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora es probablemente la parte más incómoda de todo este tema, porque el tiempo no solo revela cuánto valor veía ella en ti, también termina revelando algo mucho más importante, lo que realmente sentía desde el principio. 4. Cuando el tiempo revela lo que ella realmente sentía y lo que nunca sintió, la mayoría de los hombres cree que el tiempo crea sentimientos, pero la verdad es mucho más incómoda. El tiempo rara vez crea algo nuevo. Lo que suele hacer es revelar lo que ya estaba ahí desde el principio, y esta es una conversación que muchos hombres necesitan escuchar, porque durante años se aferran a una ilusión que les impide avanzar. La idea central es simple. Cuando desaparecen la emoción del momento, la novedad y la intensidad de una situación, lo que queda suele ser la verdad emocional, y esa verdad no siempre coincide con lo que queremos creer. Muchas veces un hombre interpreta atención como interés profundo,
interpreta química como compatibilidad, interpreta cercanía como compromiso. Pero el tiempo tiene una forma muy particular de separar esas cosas, porque cuando una mujer ya no está reaccionando al momento presente, empieza a observar sus propios sentimientos con más claridad, sin presión, sin expectativas, sin ruido, y ahí ocurre algo interesante. Si existía una conexión emocional auténtica, esa sensación suele mantenerse. Tal vez cambie de forma, tal vez pierda intensidad, pero sigue existiendo. Sin embargo, si la conexión dependía únicamente de la circunstancia, la emoción suele desvanecerse con el tiempo. Y aquí viene la crítica que algunos hombres necesitan escuchar. Demasiados hombres pasan meses o incluso años intentando demostrarle a una mujer lo que deberían demostrarle a sí mismos. Persiguen explicaciones, persiguen validación, persiguen una respuesta definitiva, como si la opinión de una persona tuviera el poder de determinar su valor. Y eso es una trampa, porque mientras intentas convencer a alguien de lo que siente por ti, dejas de prestar atención a una pregunta mucho más importante. ¿Realmente esa conexión era tan sólida como creías? Despierta un momento. No todo lo que termina era amor. No toda decepción significa que perdiste a la persona correcta. Y no toda ausencia significa que debas quedarte esperando. A veces el tiempo está intentando mostrarte algo que te negabas a ver. Y cuanto antes aceptes esa posibilidad, antes recuperarás tu energía. Porque los hombres más fuertes emocionalmente no son los que fuerzan respuestas, son los que tienen la madurez suficiente para aceptar la realidad cuando aparece. Respira y piensa en eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, observa los hechos más que las interpretaciones. Segundo, deja de construir historias alrededor de señales ambiguas. Tercero, evalúa la relación por lo que realmente fue, no por lo que esperabas que fuera. Y cuarto, utiliza cada experiencia para conocerte mejor en lugar de utilizarla para castigarte. Porque el crecimiento empieza cuando la realidad importa más que la fantasía. Ahora evita este error. No conviertas esta idea en cinismo. No concluyas que nadie siente nada auténtico. La lección no es desconfiar de todo. La lección es aprender a distinguir entre deseo, atención, costumbre y conexión genuina. Una frase que refleja esta mentalidad sería: prefiero entender la realidad tal como es que perseguir una ilusión que me impida avanzar. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez el tiempo te hizo ver una relación de forma completamente diferente a como la veías cuando estabas dentro de ella? Cuéntamelo en los comentarios, porque el siguiente punto es probablemente el más difícil de aceptar para muchos hombres, ya que algunas mujeres pueden extrañar tu presencia, valorar lo que compartieron contigo y aún así elegir no regresar. Y quédate hasta el final, porque ahí entenderás la diferencia entre ser extrañado y ser elegido, una distinción que puede cambiar por completo la forma en que entiendes las relaciones. 5. La verdad más incómoda. Algunas mujeres te extrañan, pero aún así no regresan. La mayoría de los hombres cree que si una mujer los extraña, tarde o temprano volverá. Pero la realidad emocional es mucho más compleja que eso, y entender esto puede ahorrarte años de confusión. La verdad es esta: una mujer puede recordar lo bueno, puede valorar lo que vivieron juntos, puede incluso sentir nostalgia por ciertos momentos, y aún así decidir que regresar no es la mejor decisión para su vida. Sé que esto puede sonar contradictorio, pero solo parece contradictorio cuando confundimos sentimientos con decisiones, porque no son lo mismo. Las emociones responden al pasado, las decisiones responden al futuro, y ahí es donde muchos hombres se pierden. Piensan que si todavía existe emoción, entonces todavía existe una oportunidad garantizada. Pero la mente humana funciona de una manera diferente. Una persona puede apreciar una experiencia sin querer repetirla. Puede conservar un recuerdo sin querer regresar a él. Puede reconocer el valor de alguien sin sentir que ese camino debe continuar. Y cuanto antes entiendas esto, más libre te volverás, porque dejarás de interpretar cada señal emocional como una promesa. Ahora observa algo importante. Cuando una relación termina, muchas personas pasan por una etapa de revisión emocional, recuerdan momentos felices, piensan en conversaciones importantes, reflexionan sobre decisiones que tomaron. Eso es normal, es parte del proceso humano de dar significado a las experiencias, pero recordar no siempre significa reconstruir, extrañar no siempre significa volver,
Y esta diferencia cambia todo, porque muchos hombres pasan demasiado tiempo intentando descifrar lo que ella siente. Mientras tanto, olvidan observar lo único que realmente determina el rumbo de una relación: las acciones. No las emociones aisladas, no las señales ambiguas, no las interpretaciones, las acciones, porque las acciones muestran prioridades, y las prioridades suelen revelar mucho más que los sentimientos momentáneos. Aquí aparece una de las lecciones más maduras que un hombre puede aprender. El objetivo nunca debería ser convertirse en alguien imposible de olvidar. El objetivo debería ser convertirse en alguien que no necesita vivir esperando ser recordado. Esa diferencia es enorme, porque cuando tu bienestar depende de lo que alguien piensa de ti, entregas tu poder personal. Pero cuando construyes una vida con propósito, crecimiento y dirección, recuperas ese poder. Y curiosamente, es ahí cuando muchas obsesiones comienzan a desaparecer. Haz una pausa y deja que esa idea se asiente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, acepta que los sentimientos y las decisiones son procesos diferentes. Segundo, presta más atención a los hechos que a las posibilidades imaginadas. Tercero, enfócate en tu propio crecimiento en lugar de intentar controlar una historia que ya no depende de ti. Y cuarto, recuerda que tu valor no aumenta ni disminuye según quién decida quedarse o marcharse. Ahora evita este error. No conviertas esta idea en resentimiento. No concluyas que las relaciones no valen la pena. La verdadera lección es desarrollar claridad emocional, aceptar lo que es, aprender de ello y seguir adelante con dignidad. Una frase que refleja esta mentalidad sería: respeto lo que vivimos, pero también respeto la realidad de lo que somos hoy. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has extrañado a alguien y aún así sabido que regresar no era la decisión correcta? Cuéntamelo en los comentarios, porque esa respuesta podría ayudar a otros hombres a comprender una de las verdades más difíciles de aceptar sobre las relaciones, y también una de las más liberadoras. Voy a dejarte con una idea que probablemente sea la afirmación más controvertida de todo este video. Muchas veces, el hombre que una mujer no puede olvidar no es el que más la persiguió, ni el que más intentó convencerla de quedarse. Es el hombre que aprendió a seguir adelante, incluso sin una respuesta definitiva. Piénsalo por un momento. Mientras muchos hombres pasan años intentando descubrir qué ocurrió dentro de la mente de una mujer, los hombres que más crecen utilizan esa experiencia para entenderse mejor a sí mismos. Y esa diferencia cambia vidas, porque al final, el tiempo no solo revela lo que ella sentía, también revela quién eres tú cuando ya no puedes controlar el resultado. Y ahí aparece la verdadera prueba. No cuando todo sale como quieres, sino cuando decides seguir construyendo tu vida aunque las respuestas nunca lleguen. Si algo quiero que recuerdes de este video es esto: tu valor no depende de que alguien te extrañe, tu valor no depende de que alguien regrese. Tu valor tampoco depende de ocupar espacio en la mente de otra persona. Depende de la persona en la que te conviertes mientras el tiempo sigue avanzando. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con la ausencia, el tiempo o una relación que te enseñó algo importante. Leo muchos de los comentarios personalmente y, cuando puedo, me gusta responder y conversar con ustedes, porque detrás de cada historia hay una lección que puede ayudar a otro hombre, y quizás tu experiencia sea exactamente la que alguien necesita escuchar hoy.